Si estás escuchando estas palabras ahora mismo, no es casualidad ni un accidente del algoritmo. Es una cita con tu propio futuro llamándote por tu nombre. Necesitas que tu mente consciente lo registre y tu cuerpo lo comience a sentir. Esta no es una frase bonita ni un título provocador. Es un umbral. Hay una clave que muy pocos integran, una pieza que separa a quienes saben de quienes transforman. Y hoy, si eliges quedarte hasta el final, esa pieza van a encajar en ti con una claridad imposible de olvidar. No te pediré fe ciega ni promesas vacías. Te pediré algo más exigente y más poderoso. Te pediré que me prestes tu atención como si fuera oro líquido durante los próximos minutos, porque al final voy a entregarte el mecanismo exacto, con tiempos, estados, respiraciones y la secuencia precisa, que cierra la brecha entre lo que imaginas por la noche y lo que experimentas al despertar. No es magia, es ciencia aplicada a tu biografía. Es la arquitectura íntima de tu cambio funcionando en el único lugar donde siempre ha tenido poder, dentro de ti. Y sin embargo, aquí está el primer secreto que debo cuidar con celo, para no revelarlo todo antes de tiempo. La mayoría confunde información con integración. Repiten ideas brillantes como amuletos, pero siguen atados a un cuerpo que recuerda mejor el pasado que el futuro. Tú no vas a caer en ese error porque, a medida que avancemos, sentirás cómo tu fisiología cambia mientras escuchas. Tu respiración se ajusta sin que se lo ordenes. Tu corazón se aquieta como si reconociera una casa antigua. Y en esa coherencia suave, tu cerebro abre una ventana en la que el 1% aprende a escribir su destino. No te estoy describiendo un milagro a distancia. Te estoy preparando para un protocolo que solo funciona cuando el oyente está listo. Y el hecho de que hayas llegado hasta aquí es la primera evidencia de que lo estás. Quizá te preguntes por qué este conocimiento, que circula en conferencias y libros, no produce en todos el mismo fruto. ¿Por qué algunos salen encendidos y, sin embargo, a la semana regresan al mismo humor, a los mismos hábitos, al mismo relato de carencia? Hay una razón sencilla y feroz que muy pocos quieren aceptar. No basta con pensar diferente si tu cuerpo sigue suscrito a las emociones viejas. No basta con visualizar si tu respiración y tu pulso continúan sintonizados con el ayer. No basta con desear si no aprendes a sentir primero como si ya fueras la persona que deseas ser. Y aquí quiero que hagas algo antes de que avancemos. Algo pequeño pero decisivo. Observa tu postura, nota el peso de tu lengua en el paladar, siente el ritmo de tu pecho. La razón por la que te pido esto no es estética ni mística, es técnica. El 1% que transforma sabe que cualquier educación de la mente comienza por educar el cuerpo, porque el cuerpo es la noche donde el nuevo programa enraiza. No voy a adelantarte el orden de las llaves, ni el tiempo exacto en el que debes practicarlas. Eso es lo que guardo para el final, porque allí es donde la comprensión se vuelve método y el método se vuelve hábito. Pero sí voy a darte desde ahora la promesa que va a sostenerte cuando aparezca la resistencia. Si permaneces conmigo hasta la última línea, saldrás con un mapa implementable desde mañana a primera hora. Una ruta de 7 minutos que prepara tu química interna para sostener la emoción del futuro, sin desmoronarse ante el primer correo, la primera noticia, la primera vieja excusa que solías creerle a tu voz cansada. Lo que hace único este momento no es que yo te lo diga con palabras más intensas, sino que tú vas a comprobarlo en tu sistema nervioso, como quien enciende un interruptor y ve la habitación responder. Sí, hablo de una promesa verificable. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué los microestados que practiques durante 7 minutos al despertar valen más que 7 horas de lucha a contracorriente. ¿Y por qué la emoción de gratitud antes del hecho, que tantos repiten sin comprender? Es el cemento que fija la nueva arquitectura en tu biología para que el puente hacia lo imposible no se derrumbe a mitad de camino. Pero ahora sería prematuro entregarte la herramienta sin el andamiaje. Primero tienes que ver lo que casi nadie ve. Cómo se fabrica un yo en la intimidad de un pensamiento que regresa.
cómo se esculpe el carácter en la insistencia silenciosa de sensaciones que creíste naturales, simplemente porque las llevas demasiado tiempo. Cómo el cuerpo, sin mala intención, se convierte en el más fiel guardián del pasado. Cuando lo comprendas en tus propias fibras, el protocolo final no te parecerá un truco, sino una consecuencia inevitable. Y cuando lo apliques, no necesitarás motivación heroica, porque la motivación deja de ser relevante cuando tu estado interno se vuelve tu hogar. Te anticipo que no estarás solo en este camino. A lo largo del video, escucharás la historia de quienes pasaron del pánico a la calma medible, de la deuda al orden sereno que atrae oportunidades, de la parálisis creativa al flujo que no pide permiso, no para glorificarlos, sino para que tu cerebro copie patrones efectivos y tu corazón deje de sospechar que esto es para otros. Lo que te voy a mostrar no exige talento raro ni disciplina marcial. Exige honestidad con lo que sientes, precisión con el orden de los pasos y una fidelidad sencilla de 7 minutos al día que cualquiera puede pagar. Si ya sientes un tirón suave en el pecho, si ya notaste que respiraste un poco más profundo sin que te lo ordenara una lista, anótalo mentalmente, porque esa será la primera señal de que tu cuerpo empieza a escuchar a un director nuevo. Y ahora, para proteger tu propio proceso, haré lo que prometí al inicio. No revelaré aún la llave maestra, no porque quiera jugar con tu deseo, sino porque tu mente debe preparar la tierra sobre la que esa semilla va a caer. Cuando estés listo para escuchar cómo el 1% convierte un pensamiento noble en una identidad estable, necesitarás haber visto con tus propios ojos el mapa del viejo ciclo que te tenía atado. Por eso, en la siguiente parte vamos a cruzar el umbral y dibujaremos con precisión ese circuito invisible que va del pensamiento a la emoción, de la emoción al hábito y del hábito a la versión de ti que hoy llamas yo, para que al reconocerlo puedas empezar, desde ya, a desactivarlo. Para cruzar este umbral sin volver a caer en la coreografía invisible de siempre, tienes que ver cómo se fabrica exactamente el yo que te acompaña cuando te levantas, cuando respondes mensajes, cuando pospones, cuando te prometes empezar el lunes y no empiezas. No basta con saberlo de memoria como una frase ingeniosa. Hay que contemplarlo en vivo dentro del cuerpo, porque ahí es donde se decide todo. Un pensamiento que parece inocente y fugaz, aparece como una chispa y esa chispa, si coincide con tu antigua costumbre, convoca a una emoción conocida. La emoción, fiel a su naturaleza, exige coherencia a tu conducta y te empuja a actuar para confirmarla. Esa acción, repetida lo suficiente, cava un surco y el surco se convierte en autopista. La autopista reduce costos energéticos y el cerebro, eficiente, te premia automatizando la ruta. A esa ruta la empiezas a llamar "así soy yo". Y desde ese instante todo lo que llega a tu vida debe pasar por la aduana de ese nombre que tú mismo decretaste. Por eso cuesta tanto cambiar con voluntad desnuda. No estás luchando contra una idea suelta. Estás renegociando tratados firmados entre tu química, tu sistema nervioso y tu narrativa. Y sin embargo, esa aparente fortaleza del hábito tiene una rendija por la que siempre entra la luz. Lo que fue aprendido puede ser reaprendido. Lo que se imprimió con repetición sensible puede reimprimirse con repetición consciente. Y ahí es donde empieza tu verdadero trabajo, no empujando el río, sino cambiando la forma del cauce por donde corre. Observa cómo opera el ciclo en un día cualquiera. Te despiertas con la inercia del último pensamiento que te acompañó al dormir. Quizá un saldo pendiente, una conversación áspera, una preocupación económica. Ese pensamiento activa una emoción que tu cuerpo ha practicado miles de veces, tal vez ansiedad, prisa, resignación. La emoción modifica tu respiración, acelera tu pulso, tensa tu mandíbula, enciende pequeñas alarmas bioquímicas. Desde ese estado, sin que lo notes, decides mirar el teléfono antes de mirar tu respiración. Respondes desde el impulso en lugar de responder desde la presencia. Desayunas rápido porque ya vas tarde aunque no vayas tarde.
Y cada una de esas microacciones confirma la emoción de base que te sostuvo al abrir los ojos. A media mañana te dices, así soy. Necesito presión para funcionar. Y el cerebro, encantado con la coherencia de su relato, te regala una dosis adicional de la vieja química para que sigas llamando yo a lo que en realidad es un hábito con nombre propio. Llega la tarde y tu energía cae. Interpretas esa caída como pereza moral, cuando en verdad es el costo metabólico de sostener una alerta innecesaria durante horas. Llegas a la noche con culpa. Prometes que mañana será distinto, pero te llevas la culpa a la almohada, y ella se convierte en el primer pensamiento de la mañana siguiente. Ese es el ciclo. No es una maldición, no es un castigo. Es una maquinaria engrasada con tu consentimiento repetido. Y aquí aparece la primera corrección crucial. Si quieres resultados nuevos, no basta con pensar diferente. Tienes que sentir diferente el tiempo suficiente como para que la acción deje de ser un acto heroico y se vuelva un gesto natural. Pensar es chispa. Sentir es combustible. Actuar es el fuego que calienta la casa. Si pides llamas sin combustible, solo obtienes chispazos que no sostienen nada. Quiero que hagas un experimento sencillo en este preciso momento. Sin dramatismos, solo observa tu postura y reconoce la huella de tus últimos días en tus hombros, en tu cuello, en el espacio entre la lengua y el paladar. No corrijas nada aún, solo mira. Ese mapa postural no es casualidad, es el archivo físico de tu pasado reciente. El cuerpo recuerda con una fidelidad conmovedora aquello que tú olvidas a voluntad. Por eso, cuando más tarde te proponga un protocolo de 7 minutos, empezaré por el cuerpo, no porque la mente no importe, sino porque el cuerpo es la puerta que abre la casa donde la mente elige sus muebles. Cambiarás más rápido si convences primero a tu fisiología de que es seguro habitar un estado nuevo. ¿Cómo se convence a un cuerpo? Con ritmo, con respiración, con una emoción noble que el cuerpo ya conozca y que no le produzca sospecha. Por eso la gratitud antes del hecho es tan efectiva. No apela a un argumento abstracto, activa un recuerdo somático de seguridad y conexión que tu biología reconoce como hogar. Cuando el cuerpo siente hogar, deja de boicotear ideas nuevas. Permíteme mostrarte el mismo ciclo desde el ángulo de quienes ya lo torcieron a su favor. Un diseñador, 37 años, acostumbrado a vivir en modo incendio, me dijo que su problema era de disciplina. Se flagelaba por no sostener rutinas, por improvisar cada mañana, por prometerse metas imposibles en listas bonitas que se marchitaban en 2 días. Le pedí que dejara la disciplina en paz durante una semana y que hiciera algo que suena blasfemo para los devotos del esfuerzo. 7 minutos al despertar. Respiración coherente para abrir la puerta. Una escena de 30 segundos donde lo esencial ya estaba cumplido. Y 1 minuto de gratitud por la sensación, no por la cifra. Nada de cuentos épicos, nada de maratones. Solo el estado correcto, el tiempo suficiente. A la tercera mañana me escribió que había dormido 1 hora más de sueño profundo y que se encontró cerrando el portátil, a la hora que se había prometido sin el vacío ansioso que lo empujaba siempre a volver. A la segunda semana, ante un correo que activaba su antiguo reflejo de urgencia, se detuvo, respiró, recordó su escena, permitió que la gratitud ablandara el pecho y respondió con una firmeza tranquila que jamás le salía cuando estaba tenso. Esa respuesta cambió el tono de la negociación y sin cambiar de talento, sin cambiar de jefe, cambió de destino. No fue magia, fue mecánica de estados. Pensamiento guía, emoción sostiene, acción expresa, identidad consolida. Él dejó de llamarse indisciplinado porque ya no necesitaba ese apellido para justificar su agotamiento. Otro ejemplo, diferente y más íntimo. Una gerente de 49 años vivía con la alarma prendida por dentro. Su digestión era áspera. Su sueño se interrumpía a las 3 de la mañana. Su lenguaje diario estaba construido con debo. Tengo que. Si no lo hago yo, nadie lo hace.
Le propuse serenidad como emoción llave, no un concepto de autoayuda. Serenidad como correlato fisiológico medible en su respiración y su variabilidad cardíaca. 5 minutos de respiración al despertar. Una escena breve donde narraba con normalidad que estaba durmiendo bien, que su cuerpo estaba cooperando, que la empresa respiraba con ella, y 1 minuto de gratitud por la sensación de descanso, no por el resultado todavía invisible. A la segunda semana, su familia comentó en la mesa que la veían distinta. A la tercera, cuando un proveedor falló, no volvió al guión del pánico, usó su serenidad como lente, y desde esa serenidad vio un puente que el pánico siempre le ocultaba. Una llamada postergada que terminó en acuerdo. Nada cambió afuera antes de cambiar adentro, pero afuera obedeció en cuanto adentro dejó de gritar. Te pido que no te distraigas con el brillo de estas historias y atiendas al mecanismo que comparten, porque ese mecanismo es la bisagra sobre la que girarás. La mente no cambia la vida por decreto, la cambia al alterar el clima emocional desde el que decide, y ese clima emocional, cuando se repite en ventanas de alta sugestionabilidad, al despertar y antes de dormir, imprime una señal lo bastante fuerte como para que la conducta deje de pelear con el cuerpo. Lo que practicas al amanecer no es un ritual bonito, es un ajuste de frecuencia que alinea corazón y cerebro, baja la alarma inútil y te permite sentir hoy la química del futuro que quieres habitar. Sentir hoy para actuar hoy como si lo fueras. Actuar hoy para consolidar mañana el nombre nuevo con el que vas a llamarte en público, cuando ya no te dé vergüenza decir que te sientes bien. Ahora quiero poner frente a ti el lado oscuro que muy pocos confiesan porque destruye la ilusión de que saber es suficiente. La mayor parte de la gente se informa, se entusiasma, subraya frases, comparte clips, pero no integra. Y no integra porque, al llegar la mañana, deja que el primer gesto lo dicte el piloto automático. Abre el teléfono antes de abrir el pecho. Ese primer gesto decide tu guión del día. Puedes jurarte prácticas de 1 hora. Si tu primer minuto lo ocupan la prisa y la comparación, habrás cedido la autoridad. Por eso el protocolo que te daré al final es corto y es primero. 7 minutos antes de cualquier pantalla. No necesitas heroísmo. Necesitas prioridad. El cuerpo aprende por primacía y por repetición. Dale prioridad al estado correcto y repítelo lo suficiente, y el cuerpo hará el resto. Si lo pospones, volverá a protegerte con la vieja química y llamará seguridad a lo que es simplemente costumbre. Que no te engañe. Sé que en este punto ya sientes un cambio pequeño en tu respiración. Te invito a profundizarlo ahora, sin teatralidad, solo inhalando por la nariz hasta donde te resulte cómodo, reteniendo un segundo suave, exhalando el doble de largo, dejando que tu pecho baje despacio y tu abdomen suelte la pelea. No estás meditando. Estás dándole a tu corazón la oportunidad de escribirle a tu cerebro una carta en legible. Si tu mente se va, tráela con amabilidad, como quien trae a casa a un niño que se distrajo mirando una ventana. Mientras haces esto, percibe la diferencia entre ver tu vida desde el hombro encogido o verla desde el esternón abierto 1 centímetro. Ese centímetro es la grieta por la que entra todo lo nuevo. Tal vez te preguntes por qué insisto tanto en sentir antes de actuar. Porque el puente que conecta una imagen mental con una conducta sostenida está hecho de emoción, y la emoción, cuando es noble y concreta, cambia la química que decide si hoy pospones o hoy avanzas. Gratitud antes del hecho, confianza moderada, alegría tranquila, son combustibles limpios. No ciegan, no excitan en exceso, no te hacen prometer lo que no puedes cumplir. Te dan el tono adecuado para elegir bien la microacción que sí puedes cumplir. Y aquí otra verdad incómoda. Una microacción hecha desde el estado correcto vale más que 3 horas de esfuerzo desde la culpa. La culpa produce resultado rápido y agotamiento largo. La gratitud produce avance lento pero sostenible. Quien apuesta por la culpa se aplaude los lunes y se odia los jueves.
Quien apuesta por la gratitud se pasa el jueves agradeciendo que el lunes no hizo promesas estúpidas. Quiero que pintes tu ciclo viejo con una frase y tu ciclo nuevo con otra. El viejo. Pienso en lo que falta, siento urgencia, hago por miedo, me nombro escaso. El nuevo. Pienso en el fin cumplido, siento gratitud, hago por congruencia, me nombro suficiente. No lo repitas como mantra vacío. Pruébalo en una escena de tu día. Elige una conversación que sueles evitar, una tarea que sueles posponer, un entrenamiento que sueles negociar contigo. Antes de tocarla, respira. Convoca la imagen mínima de esa conversación resuelta, de esa tarea cerrada, de ese entrenamiento cumplido. Permite que el pecho se ablande con el alivio anticipado, y desde ahí, ejecuta la microacción que abra la puerta. Escribe un mensaje, abre el documento, ponte las zapatillas. Te prometo algo que no necesitas creer a ciegas, solo comprobar. Así es más fácil. No por magia, sino porque dejaste de pedirle a tu cuerpo que camine con los frenos puestos. Si has llegado hasta aquí con la atención encendida, ya podemos abrir la siguiente puerta del proceso. Es el lugar donde corazón y cerebro dejan de competir y comienzan a cooperar como un solo sistema. Porque sin esa coherencia la imagen se desangra y la gratitud se queda en palabra elegante. Con esa coherencia, en cambio, la imagen se vuelve contrato y la gratitud se vuelve sello. En la próxima parte vamos a bajar a la sala de máquinas, a entender con cuerpo y con lenguaje claro cómo se provoca ese estado, cómo se siente y cómo se mide, para que no te pierdas en metáforas y sobre todo, para que cuando te entregue el protocolo final, tu biología ya esté lista para sostenerlo como quien sostiene, sin esfuerzo, el nombre nuevo que eligió para sí. Para que lo que acabas de comprender no se quede en una idea elegante y se convierta en una experiencia repetible que el cuerpo reconozca como su punto de partida cada mañana. Necesitamos descender a la sala de máquinas donde corazón y cerebro dejan de pelear por el mando y empiezan a caminar en sincronía como dos músicos que por fin encuentran el mismo compás. Porque sin ese compás compartido, toda imagen se desangra en promesas y toda intención se agota intentando empujar un estado que no la sostiene. Y con ese compás alineado, la imaginación se vuelve contrato y la intención se vuelve decreto biológico que el cuerpo cumple casi sin discutirlo. Y por eso ahora te voy a pedir algo que parece simple y sin embargo es la palanca que abre la puerta más pesada de todas. Presta atención a la manera en que el aire entra y sale. No como quien busca relajarse un minuto para huir de sus pendientes, sino como quien ajusta el tornillo central de una máquina para que cada pieza vuelva a su lugar y deje de vibrar con ruido inútil. Porque cuando inhalas por la nariz con ritmo suave, cuando sostienes apenas lo suficiente como para que el cuerpo sepa que estás presente, cuando exhalas un poco más largo para decirle a tu química que no hay persecución ni peligro en los próximos segundos, el corazón comienza a escribirle al cerebro una carta nueva hecha de intervalos estables. Y el cerebro, que siempre obedeció a la música más fuerte, por primera vez en horas, escucha un metrónomo que no lo confunde. Y entonces baja la sirena invisible que te roba foco. Baja la neblina que hace que tus pensamientos corran en círculos sin llegar a ninguna parte. Baja el tono áspero con el que te hablas cuando crees que empujándote más duro, te volverás más constante. Y sube otra cosa que suele estar dormida bajo capas de ruido. Sube la claridad silenciosa con la que empiezas a distinguir lo inmediato de lo importante. Sube la sensación de espacio dentro del pecho. Sube la disponibilidad del cuerpo para sostener una emoción noble, sin que se rompa a los 30 segundos. Porque esto es lo que casi nadie te dice cuando repite que la emoción crea la experiencia. Sí, la emoción crea, pero solo una emoción que el cuerpo pueda sostener sin entrar en alarma. De lo contrario, se convierte en deseo tenso, y el deseo tenso es una cuerda que ahoga la misma flor que intentas hacer crecer. Si ahora cierras los ojos un instante y te permites 3 ciclos de respiración como quien recoge algo frágil del suelo y lo coloca con cuidado en su sitio, notarás una diferencia sutil,
que lo cambia todo más que 100 frases bien dichas. La lengua suelta su presión en el paladar. Los hombros dejan de preguntar si hay batalla. El rostro pierde esa máscara de prisa que creías que era tu cara real. Y en esa nueva topografía interna, aparece el terreno apto para plantar aquello que en la parte 2 solo habíamos dibujado con lápiz. Porque aquí la coherencia no es una poesía que se comparte en redes. Es el estado medible en el que tu variabilidad cardíaca adquiere un patrón ordenado y la corteza prefrontal recibe sangre como un ingeniero que por fin tiene luz en la mesa para revisar planos. Y tú te conviertes en el arquitecto que puede decidir dónde irá cada columna, sin que el viento del primer correo derrumbe la obra entera. Y quiero que escuches esta imagen no como metáfora bonita, sino como instrucción operativa. Porque cuando en este estado traes la escena exacta que sugerimos, corta, inevitable si todo hubiese salido bien, ese apretón de manos que huele a madera y a tinta fresca, esa conversación íntima donde dices, dormí como hace años no dormía, y me levanté con un cuerpo que coopera. Ese paseo por un lugar que ahora solo visitas el domingo en tu mente, pero que pronto pisarán tus zapatos con un paso distinto. Cuando sostienes esa escena con el pecho abierto y el abdomen sin miedo, el cerebro ya no la clasifica como fantasía sino como ensayo. Y el cuerpo, que durante años fue archivo del pasado, empieza a ensayar el futuro como si fuera una coreografía nueva que al principio cuesta y en días se vuelve natural. Porque toda coreografía es difícil, cuando el músico interior toca a trompicones, y toda coreografía se vuelve fácil cuando el metrónomo del corazón marca un pulso estable y generoso, en el que el error no castiga, enseña. Aquí muchos se caen porque quieren pasar de la respiración a la explosión de imágenes brillantes en segundos, y luego se quejan de que no sienten nada. Por eso sostengo tu mano un minuto más en esta transición. Deja que cada exhalación sea un pequeño permiso. Deja que cada inhalación sea una pequeña confianza. Deja que los párpados pesen un poco si lo necesitan. Y en ese peso, sin prisa ni solemnidad, trae la palabra que elegiste como llave del día. Una palabra corta con la que no discutas. Puede ser gracias, puede ser confío, puede ser claro. No la digas como quien golpea una puerta para que la abran. Deposítala en el centro del pecho como quien coloca una piedra tibia en el agua. Y observa las ondas. Porque esas ondas, aunque no las veas con los ojos, están viajando por tus nervios y por tu sangre. Y están cambiando el idioma en el que tu sistema interpreta lo que ocurre. Y ahora que el idioma cambió, ahora que el intérprete deja de traducir todo en peligro o deuda, aparece por fin el escenario adecuado para convocar el sentimiento que más acelera los procesos, sin romperlos. La gratitud antes del hecho, sí, esa de la que se burlan quienes creen que agradecer sin prueba es mentirse. Y sin embargo la única mentira eficaz y dañina es la que repites cuando agradeces solo después. Porque entonces tu cerebro aprende que la paz llega tarde y por tanto no colabora cuando más la necesitas. En cambio, cuando agradeces por la sensación que naturalmente acompañaría el logro, por el alivio, por la calma, por la ligereza, tu cuerpo escucha una instrucción que sí puede cumplir hoy. Y al cumplirla hoy, empieza a tratar ese clima como el nuevo hogar. Y entonces el viejo clima, el de la urgencia y la carencia, ya no huele a casa, huele a cuarto de hotel en el que te queda solo lo necesario. Déjame ponerte delante dos vidas que ya hicieron este trayecto para que tu razón tenga compañía y tu corazón no se sienta solo caminando por un puente invisible. Un analista financiero que vivía con el cuello como un alambre y con la mandíbula en guerra. Comenzó a practicar 5 minutos de coherencia y a propósito, eligió una palabra que le daba pudor, porque en su oficio parecía debilidad, suavidad. La repetía al ritmo del aire. Y en el minuto 3 dejaba caer una escena que no prometía cifras, sino sensación. Un viernes cerrando su portátil a la hora pactada y saliendo a caminar sin rumiación. Y se permitía agradecer el descanso que eso traería a sus piernas y a su mente como si fuera presente. En 2 semanas no se volvió místico ni cambió de carrera, pero su jefe le dijo en una reunión que estaba aportando ideas más limpias y menos reactivas. Y 2 meses después,
Le pidieron liderar un proyecto que antes habría rechazado por miedo a no estar disponible las 24 horas. Y aceptó con límites claros que no sonaban a excusa porque el estado desde el que hablaba componía una música distinta que los demás reconocieron sin saber por qué. Y una fisioterapeuta con dolores de espalda desde hacía años, que compensaba su cansancio cuidando a otros con un heroísmo silencioso. Empezó a respirar y a traer una escena microscópica. Subir a su casa sin negociar con el ascensor y llegar a la puerta con el pecho más ancho que la lista de citas del día. Agradecía por esa anchura, no por la ausencia de dolor. Agradecía por la sensación de soporte. A la cuarta semana subió las escaleras sin recordarlo como una hazaña. Y a los 3 meses, cuando una paciente le preguntó qué había cambiado, ella dijo algo que me conmueve cada vez que lo recuerdo. Cambió la música con la que camino. Dejó de ser marcha y se volvió danza lenta, y esa danza no la sacó de su trabajo. La devolvió a él con una dignidad que no le quitó el cansancio, pero le devolvió el descanso. Podrías objetar que todo esto suena bien en bocas ajenas y que tu caso es más complejo. Por eso vuelvo al tornillo central, no te pido fe, te pido ensayo. Y el ensayo aquí tiene pasos que respetan un orden por una razón. El cuerpo necesita señales secuenciales para creer que la novedad no es amenaza. Por eso primero ritmo, después palabra, luego imagen, luego gratitud y por último la microacción que el día ejecutará como prueba. Si alteras el orden forzarás la imagen sin sostén o pronunciarás palabras vacías con un corazón apretado que solo quiere acabar rápido. Y eso te devolverá al viejo guión con la frustración añadida de creer que fallaste. Y no fallaste. Te saltaste al director, y el director siempre es el estado, no la agenda. Antes de cruzar ese umbral, quiero que registres en ti 2 marcas, porque serán tus brújulas cuando el ruido vuelva a ofrecerte atajos. La primera marca es la sensación de espacio detrás del esternón, cuando respiras, y la exhalación dura un poco más que la inhalación. La segunda marca es la temperatura del rostro, cuando pronuncias tu palabra llave en voz baja. Si en medio del día pierdes el hilo, recuerda estas 2 marcas y vuelve a ellas por 60 o 90 segundos. Y comprobarás que no necesitas un templo ni un retiro para reencender el compás. Te bastan 3 ciclos de aire. Una palabra que no te mienta, una imagen breve que no demande imposibles y un gracias que no prometa cifras, sino descanso. Y desde ese descanso, que es la plataforma de lanzamiento más subestimada del mundo, saltarás hacia acciones pequeñas que no se negocian porque ya no se sienten como castigo, sino como la forma natural de habitar el nombre que estás eligiendo. Y ese nombre, cuando empiece a sonar verdadero en tu boca, será el primer indicio de que el mundo de afuera ya empezó a moverse. No porque cambió el clima, sino porque cambiaste la estación desde la que lo miras. Ahora sí, toma lo que sientes, no lo que piensas, y tráelo como materia prima para la arquitectura de tu yo objetivo. Porque en la siguiente parte vamos a dibujar ese yo con una claridad que no deje huecos para la culpa ni margen para la grandilocuencia. Vamos a convertirlo en un retrato emocional y conductual practicable, que sirva de molde para cada mañana. Y cuando ese molde esté listo, el protocolo final que reservé para más adelante encajará como la última pieza de un rompecabezas que ya tiene cielo y horizonte. Para que esta nueva música interior no se disuelva en la tarde como un perfume tímido, necesitamos darle forma, peso y contorno a la identidad que vas a habitar. No como un eslogan que te diga quién deberías ser, sino como un retrato vivo que tu cuerpo reconozca al despertar y al que pueda regresar cuando el mundo te empuje con sus viejas coreografías. Porque el yo no es una estatua de mármol tallada de una vez y para siempre, sino una arquitectura de clima que se construye con estados repetidos hasta que el ladrillo emocional se vuelve pared y la pared se vuelve casa. Por eso antes de proponerte la voz del futuro, voy a invitarte a mirar con ternura profesional el personaje que has venido interpretando sin darte cuenta. Observa sin juicio cómo te presentas cada mañana ante tus propios ojos. ¿Qué emoción te ciñe el pecho cuando recuerdas la primera tarea del día? ¿Qué palabras eliges para describirte cuando nadie te escucha?
¿Qué gesto domina tu rostro cuando lees un mensaje imprevisto? Porque ahí está la firma de tu versión actual, y no puedes transformar una firma si no la trazas a plena luz. Así que, con la respiración ya más amplia desde la parte anterior y con el corazón marcando un compás que sabe escuchar, toma nota en tu cuerpo de ese mapa. Quizás sientes prisa como armadura. Quizás sientes duda como telón de fondo. Quizás sientes resignación como manta que pesa más de lo que abriga. Y al reconocerlo, suelta la tentación de pelear con lo que ves. Agradécele a cada patrón el servicio que te prestó cuando el mundo era más áspero y tú tenías menos herramientas. Y desde esa gratitud íntima declara que hoy vas a ensayar un yo distinto, no para negar lo que fuiste, sino para honrar la posibilidad de quien ya te está llamando desde adentro. Porque el cambio no se sostiene cuando nace de la vergüenza, se sostiene cuando nace de la dignidad. Ahora sí, empecemos a esculpir con precisión de luthier la identidad elegida, no como un ideal abstracto que solo brilla en frases, sino como un conjunto orgánico de sensaciones, palabras internas y conductas visibles que se pertenecen entre sí. Y para ello elige 3 emociones que tu biología pueda sostener sin colapsar y que te acerquen al tipo de decisiones que quieres tomar. Emociones que no te exciten como una chispa de feria, sino que te alimenten como un fuego que calienta la casa. Podrías elegir gratitud, podrías elegir confianza serena, podrías elegir gozo tranquilo, pero no las nombres aún con la mente. Siéntelas primero en el cuerpo y permite que cada una encuentre su lugar. Quizá la gratitud vive un poco más abajo del esternón y se expande como un calor redondo. Quizá la confianza se instala en la columna y alarga tu espalda medio centímetro. Quizá el gozo te suaviza los ojos y suelta la frente. Deja que la respiración les haga lugar y que el corazón marque la señal de apto, sin escándalo. Y ahora, mientras esas emociones toman asiento, elabora desde ellas una voz interior que no te humille ni te aplauda antes de tiempo. Una voz que simplemente te devuelva al carril con educación firme. Una voz que te recuerde lo que ya sabes con frases que no necesites memorizar porque nacen de tu comprensión. Algo como, hoy, elijo ritmo, cuando la prisa te pida créditos usureros. Algo como, hoy, camino ligero, cuando la culpa quiera comprar tu obediencia. Algo como, hoy, mi cuerpo sostiene mi futuro, cuando la vieja química quiera arrastrarte al archivo de siempre, y no lo apuntes como si fueras a recitarlo en un escenario. Deja que se quede en la garganta como quien se guarda un talismán sencillo en el bolsillo para tocarlo sin mirarlo cuando haga falta. Y como la identidad no se verifica en el espejo sino en el mundo, define desde estas emociones 3 comportamientos tan concretos que la mente no tenga cómo negociar su cumplimiento. Comportamientos que funcionen como puertas pequeñas que conducen a habitaciones grandes. Por ejemplo, si la gratitud es el pilar, quizá el comportamiento sea beber agua de pie, junto a una ventana antes de mirar cualquier pantalla para recordar que estás vivo y que tu día no empieza en la mente de otros. Si la confianza serena es el pilar, quizá el comportamiento sea escribir 2 líneas sobre lo que ya está en marcha antes de revisar lo pendiente para educar a tu cerebro a ver el proceso y no el agujero. Si el gozo tranquilo es el pilar, quizá el comportamiento sea moverte 5 minutos en silencio, con la respiración que ya estás practicando, para que el cuerpo entienda que puede generar bienestar sin estímulos externos. No te pido que adoptes estos ejemplos a ciegas. Te pido que encuentres tus equivalentes con la honestidad de un artesano que conoce su madera. Lo sabrás porque al imaginarlos, el cuerpo no se encoge, se endereza. Y si alguno te encoge, no luches. Ajústalo un poco hasta que lo sientas practicable incluso en un mal día. Porque la identidad real se construye para días reales y no para mañanas perfectas de catálogo. A partir de aquí, haz algo que el 1% no negocia porque ha aprendido al ahorrarse dramas que cuestan caro. Conviértelo en un retrato emocional que puedas tocar con los ojos cerrados y en un guión de inicio de día que tu fisiología quiera memorizar. De modo que al despertar puedas repasar en segundos, sin tensión, las 3 sensaciones, la voz interior y los 3 gestos que las encarnan,
como quien pasa la mano por una mesa de madera para sentir que está lisa antes de servir. Y cada vez que lo hagas, estarás grabando en tu sistema nervioso un camino preferente, una especie de atajo honorable, por el que te será más fácil avanzar cuando los viejos baches quieran retenerte con promesas de seguridad. Recuerda que el cuerpo aprende por primacía y por repetición, y que cada mañana que otorgas primacía a tu clima deseado, creas una inercia suave que luego te ahorra voluntad a media tarde cuando la fatiga mental trate de comprarte con recompensas que no quieres. Por eso esta parte, que suena menos espectacular que un hito grandioso, vale más que 10 metas alcanzadas por accidente. Porque cuando el retrato es claro y el guión es simple, el protocolo que vendrá no cae en terreno pedregoso, cae en tierra preparada. No olvides el detalle que todo lo acelera sin quebrarte. Gida debe estar diseñada en el idioma de tus sentidos, y no solo en el de tus conceptos. Por eso te invito a asignarle una textura, un color, un olor, una temperatura, no para volverlo un collage místico, sino para que el cerebro tenga señales multisensoriales a las que aferrarse cuando la palabra falle. Si tu yo elegido camina con calma, quizás su textura es lino que respira. Quizás su color es un azul que no compite con nada. Quizás su olor es madera y limpieza. Quizás su temperatura es la del sol en la piel a primera hora, y cuando en el día te pierdas y no puedas pensar con claridad, bastará con que evoques ese azul en tu visión periférica o con que sientas en los brazos el recuerdo del lino, y esos anclajes devolverán a tu cuerpo la instrucción de base sin que tengas que sostener la mente como si fuera un caballo nervioso. Esto no es truco, es ingeniería compasiva aplicada hacia un sistema que está hecho para seguir señales claras. Y tú, con esta paleta sensorial, te conviertes en el diseñador de tu señalética interna. Y como ninguna identidad nueva sobrevive a la tentación de contársela al mundo demasiado pronto sin exponerse a la duda ajena que todavía no sabe cómo mirarte, te sugiero un pacto silencioso de 7 días en los que esta construcción sea solo tuya, no para esconderte del juicio, sino para darle a la semilla el silencio que necesita antes de brotar. Habla menos, muestra más. Deja que quienes conviven contigo perciban un cambio de clima y no un manifiesto. Porque cuando el clima se mantiene, ellos cambian contigo sin saber por qué, y tú te ahorras la necesidad de convencerlos. El yo sostenible es el que no mendiga aprobaciones. Es el que respira y actúa y deja que el resultado sea el testigo. En este punto, mientras contemplas tu retrato, quizá escuches a la versión antigua intentando colarse por la rendija, con argumentos que no te durará. Eres así. Ya probaste. Y ahí es donde recordarás lo que aprendiste en la parte anterior y aplicarás la disciplina amable que ahora sí tiene sentido. 3 respiraciones con exhalación larga. Una palabra que no cede al chantaje. Una escena corta que sintetiza tu destino próximo. Un gracias que calienta el pecho. Y un pequeño gesto que atraviesa el miedo sin pelear con él. Abrir el documento, escribir un mensaje, beber agua mirando a la luz. 5 minutos de movimiento. Y verás que la vieja voz pierde volumen cuando no la alimentas con obediencia. Y cada desobediencia tranquila al patrón antiguo convierte a tu identidad elegida en el nuevo empleador de tu voluntad. Y ahora que esa identidad tiene emociones, voz, sensores y gestos, estás listo para fundirla con un mecanismo que la hace operativa sin depender de heroicidades. Porque la constancia no nace del grito sino del orden. Y el orden que el 1% respeta empieza por una puerta, un jardín y una cerradura. La puerta es la respiración que abre la casa. El jardín es la imagen breve que prepara el terreno. La cerradura es la gratitud que sella. Y cuando esas 3 piezas están en su sitio, basta con empujar con un dedo para que la jornada avance con la gravedad a favor. Por eso en la siguiente parte, vas a escuchar historias que no están ahí por adorno, sino para modelar en tu cerebro la posibilidad de lo que ya estás sintiendo. Y después de esas historias te entregaré, sin ahorrar detalles ni tiempos, la secuencia que uso y que tantos han usado para que tu yo elegido deje de ser un retrato y se vuelva hábito.
Y no será un credo ni una promesa. Será un protocolo sencillo que podrás repetir hasta que lo olvides. No porque lo descuides, sino porque se vuelva tan tuyo que ya no tengas que pensar en él para vivirlo. Para que este retrato emocional no se quede colgado en la pared, como una obra admirada pero jamás habitada. Necesito ponerte delante la primera confirmación viva de que el orden que estamos instalando no es teoría elegante, sino mecánica humana, que responde con precisión cuando se la trata con respeto. Y por eso te traigo la historia de alguien que llegó con la mirada enrojecida de tantas vigilias improductivas y con el corazón acostumbrado a latir a golpes de correo urgente. Un ingeniero creativo que por años confundió su lucidez con la obligación de anticipar todos los problemas del mundo, y terminó creyendo que su valor estaba en vivir incendiado. Su calendario parecía una obra de arte abstracto hecha de reuniones que se encimaban. Su cuerpo era una jaula de hombros duros y mandíbula apretada. Su casa un hotel donde solo iba a dormir sin descansar, y su mente un rumor que no sabía callar. Cuando se sentó frente a mí, no le pedí que me hiciera un inventario de fracasos, ni una lista de promesas nuevas. Le pedí que me regalara 7 amaneceres sin pantallas y sin heroísmos. Solo 7 amaneceres en los que practicaríamos la puerta, el jardín y la cerradura, porque sin puerta no hay casa, sin jardín no hay lugar donde caminar despacio, sin cerradura no hay intimidad para que germine nada. Y durante esos 7 días repitió con un escepticismo honesto que no le impidió obedecer. Respiración en 5 por 5 por 5, palabra llave elegida a su medida. Claro, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque necesitaba luz. Escena breve de un yo que a las 6:45 ya había terminado un bloque de trabajo profundo de 90 minutos y se ponía de pie sin resentimiento para caminar y beber agua. Gratitud por el alivio que esa escena traería al pecho y a la cara al final del día. No por el proyecto firmado ni por la cifra que su ego quería perseguir, sino por la sensación concreta de terminar y saber parar. Y al cuarto amanecer hubo una grieta en la pared antigua. Escribió que el primer foco profundo llegó sin negociar, que cerró a la hora pactada y que el viejo vacío ansioso, ese que le pedía volver a abrir el portátil como quien revisa una herida, se presentó con menos volumen, lo suficiente para que el aire largo de la exhalación lo desalentara. Y lo hermoso no fue el rendimiento, fue el gesto nuevo con el que cruzó la tarde. Dejó de explicarse a sí mismo por qué no hacía más, y empezó a agradecer haber hecho lo acordado, y ese agradecimiento cambió el olor de su presencia. Y cuando cambias el olor de tu presencia, cambias la manera en que el mundo te responde. En la segunda semana, ya con la puerta, el jardín y la cerradura convertidos en una pequeña ceremonia privada que no hacía ruido, llegó el correo que habría activado en él la vieja identidad. Un problema con un proveedor, un plazo amenazante, un cliente que pedía imposibles disfrazados de urgencia, y todo en su química quiso regresar al archivo del incendio. Pero sucedió lo que solo sucede cuando hay un ritmo nuevo sonando por debajo de la sirena. Respiró 3 veces con exhalación más larga que la inhalación. Se dijo, claro, con voz baja, no para fingir saber sino para recuperar luz. Trajo durante 20 segundos la escena del cierre digno que tantas veces había ensayado, y dejó caer el gracias por el alivio futuro como quien deja caer una piedra tibia en un cuenco de agua. Y desde ese clima, escribió una respuesta que no lloriqueaba por aprobación, ni agredía por miedo a perder. Una respuesta que proponía 2 alternativas, que marcaba límites, que pedía un ajuste razonable sin disfrazarlo de superioridad. Y esa respuesta, por primera vez en años, no fue recibida con regateo ni con amenaza, sino con un sí que él no supo celebrar como triunfo épico, porque el cuerpo, cuando se acostumbra a la dignidad, deja de convertir cada victoria en carnaval, la vuelve normalidad. Y ese es el verdadero milagro, no el pico eufórico, sino la llanura habitable donde las cosas suceden en orden y uno no se destruye para lograrlas.
A los 30 días no había comprado un coche nuevo, ni había cambiado de ciudad, ni sus seguidores se habían multiplicado por 3. Pero su cuello ya no era alambre. Su mandíbula ya no crujía al anochecer, y su mirada había perdido esa capa de sospecha que llevaba años confundiendo con lucidez. En su casa hubo silencio ahora decente, y risas sin prisa y, sobre todo, la sensación inusual de que el mundo podía esperar 10 minutos cuando él decía que iba a tomar aire. Y el mundo esperó, porque el mundo huele el estado desde el que hablas, incluso por escrito. Quiero contarte otra historia que camina por un corredor distinto para que tu mente no se agarre a la excusa de que eso funciona en trabajos creativos, pero no en mi negocio. Una gerente de una empresa familiar con nómina corta y preocupaciones largas, cargaba en los hombros el peso de sostener. Su vocabulario estaba lleno de «tengo que» y «si no lo hago yo no sale». Su estómago protestaba como un empleado explotado. Sus noches eran una colección de despertadores biológicos a las 3 de la mañana. El sueño la soltaba como si tuviera que vigilar algo en la casa de sus miedos. A ella no le propuse productividad ni metas. Le propuse serenidad como emoción llave, porque la serenidad es la madre de la claridad, y la claridad es la madre de las decisiones que resuelven sin drama. Y la serenidad no es ausencia de problemas ni colchón de cuentas llenas. Es una química discernible que baja al cuerpo de la alerta innecesaria y le devuelve sangre a la corteza prefrontal, para que la cabeza piense sin pedirle permiso a la tripa. 5 minutos al despertar de respiración coherente. Palabra llave, ligereza, para contrapesar su tono impositivo interno. Escena breve donde contaba a su hermana en la cocina que estaba durmiendo de corrido y que el cuerpo le estaba respondiendo con un ritmo nuevo. Gratitud por la sensación de descanso en la nuca y en el vientre como si ya estuviera ahí. Y al 7º día, su familia, que no sabía nada del experimento, dijo en la mesa: «Estás distinta, hablas más lento, escuchas más fácil». Ella sonrió con incredulidad y con miedo a creer, pero el cuerpo ya había guardado un nuevo protocolo para la tarde, cuando apareció un retraso del proveedor que habría levantado en ella el viejo discurso de catástrofe. Respiró, se dijo: «Ligereza». Trajo la escena de cocina con sus ojos no tan apretados. Agradeció por adelantado el descanso que llegaría cuando resolviera sin pelea. Y desde ahí, hizo la llamada que llevaba 3 meses posponiendo por pura tensión psicológica. La llamada no fue milagro, fue simple. Y del otro lado alguien dijo: «Claro, hagámoslo así». Y ese claro, que no salió de su palabra llave sino del clima nuevo, derritió en su pecho 10 años de duro sin recompensa. No dejó de trabajar desde guerra, y eso salva carreras, matrimonios y estómagos en el mismo gesto. Y como quiero que tu imaginación no confunda este proceso con un privilegio que depende del tamaño de la empresa o del tipo de agenda, te presento a alguien que caminaba por un terreno más subjetivo. Una escritora que había convertido su talento en campo minado. Cada proyecto nuevo era una excusa para postergar. Cada postergación era una dosis de culpa. Cada culpa un látigo con el que arrancaba a correr en la madrugada para entregar algo que no amaba y conseguir una aprobación temporal que apenas calmaba su miedo. Con ella no hablé de disciplina, hablé de identidad y de microverdades. Respiración, palabra presencia, escena minúscula de 10 minutos sentada frente al documento con los hombros bajos y la mandíbula suelta escribiendo una línea honesta y agradeciendo por la sensación de haber escrito aunque fueran 100 palabras, y cerrando el ordenador sin negociarlo. Lo repitió 7 días. Y los 10 minutos se volvieron 12, y luego 15, sin que nadie se lo impusiera. La culpa dejó de ser gasolina, y el alivio de la microverdad se volvió combustible. Al mes tenía un capítulo que no era perfecto, pero era suyo. Y más importante, se hablaba en pasado cuando mencionaba la procrastinación. Ya no decía «soy así», decía «yo hacía eso». Y el mundo no cambió su contrato de un día para otro, pero cambió su rostro al negociar consigo misma, y cuando uno negocia bien en el espejo, negocia mejor en la calle. Tal vez te estés preguntando por qué estos relatos, que parecen distintos,
Suenan en tu cuerpo como una campana común. Y la respuesta es que las 3 vidas obedecieron al mismo orden mientras los contenidos eran diferentes: puerta, jardín, cerradura, respiración para abrir, imagen breve inevitable si el deseo estuviera cumplido. Gratitud por la sensación de ese cumplimiento antes de que apareciera afuera. Y luego, una microacción que el cuerpo ya no peleaba porque se había calibrado a un estado más noble. Y te lo repito no para aburrirte, sino para grabar en tu memoria la secuencia que el 1% protege de su propia prisa. Porque sabiendo lo que viene todavía, hay quienes intentan invertir el orden, saltar la respiración, recitar la imagen sin cuerpo, agradecer con la boca apretada, y así ningún puente aguanta. Por eso ahora que has visto carne y hueso en este método, puedo mostrarte los errores que desvían a la mayoría cuando la maquinaria apenas empieza a girar. Y te los voy a poner delante con cariño, pero sin anestesia para que no pagues peaje donde ya otros dejaron sus monedas. El primer error es pedirle al mundo prueba para poder sentir, cuando el sentir es la prueba que abre el mundo. El segundo es querer un resultado nuevo con identidad vieja. El tercero es practicar sin emoción y luego exigir milagros. Y hablaremos de cada uno no para regañarte, sino para entregarte las correcciones puntuales que sellan tu avance como quien aprieta un tornillo que estaba bailando. Antes de entrar en esos desvíos, te propongo un pequeño ensayo ahora mismo para que no te quedes en el asiento de espectador. Cierra los ojos si puedes. Inhala suave por la nariz, dejando que las costillas se expandan como un acordeón que vuelve a aprender su música. Sostén un segundo como quien escucha si hay alguien en casa. Exhala más largo de lo que inhalaste y deja que el esternón caiga 1 centímetro. Susurra en voz casi inaudible tu palabra llave como si fuera una contraseña contigo mismo. Deja que una escena de 20 segundos, mínima y cotidiana, ilumine tu pantalla interior. Algo que mañana podrías contar como si ya hubiera pasado. Y permite que un gracias tibio se encienda en el centro del pecho. No porque seas ingenuo, sino porque te estás entrenando para que tu biología aprenda a vivir en la estación que quieres habitar. Quédate ahí unos instantes y observa cómo la mente cede su trono a un clima que no le pertenece, pero la mejora. Y cuando vuelvas a abrir los ojos, sabrás con el cuerpo que no estás oyendo promesas ajenas, sino reconociendo un poder que siempre estuvo esperando que le dieras orden y tiempo. Con esta evidencia íntima latiéndote todavía en la piel, vamos a cruzar a la siguiente sala, esa en la que vas a ver de frente los 3 errores que más caro cobran su peaje, y las 3 rectificaciones simples que te devolverán al carril sin drama cada vez que los cometas, porque no se trata de no fallar, se trata de fallar hacia adelante, y al final de esa limpieza te entregaré la anatomía de las 3 palancas en su orden exacto para que, cuando llegue la parte del protocolo final, tu mente no necesite pelear con tu cuerpo y ambos puedan por fin firmar el mismo contrato. Para que el camino que ya empezaste a abrir con respiración, imagen y gratitud no se vea saboteado por los viejos reflejos que esperan detrás de cada esquina. Necesito mostrarte con la luz encendida los 3 desvíos que más gente ha tomado justo cuando la maquinaria comenzaba a girar suave. Porque no hay nada más frustrante que abandonar a centímetros del punto en el que el cuerpo, por fin, iba a aceptar el nuevo mandato. Y sin embargo, no se trata de culparte por caer en ellos. Se trata de reconocerlos en tiempo real para dejar de pagarles peaje. Y el primero es el más seductor. Ese que te susurra que no tiene sentido sentir hasta no ver. Que primero el mundo demuestre. Que primero la cifra aparezca. Que primero la persona responda. Que primero el mail llegue. Y entonces sí permitirte la emoción noble. Y ahí es donde el día se te escurre como agua por un colador. Porque tu química aprende por precedencia. Y si cada mañana le enseñas que la paz llega solo después de la señal externa, establecerá como regla que hasta entonces te mantendrá en guardia, y tú confundirás esa guardia con prudencia cuando en realidad es miedo con traje de adulto. Por eso la rectificación no es un capricho místico, es una instrucción técnica. Sentir antes de ver es la única forma de educar a tu biología para que no boicotee la imagen que le presentas.
porque esa emoción inicial abre o cierra puertas. Si abres con gratitud y calma el corazón, le dice al cerebro: estamos en casa. La corteza ejecutiva recibe riego sanguíneo. El cuerpo baja el gasto inútil de vigilancia y la microacción aparece como algo natural. Si abres con prisa y carencia el corazón, le dice al cerebro: sálvanos. La energía se va a músculo y a alerta. La cabeza pierde claridad y la microacción se siente castigo y lo postergas. Y lo postergado alimenta la prueba de que no pudiste. Y la historia se reescribe sola aun cuando te hagas promesas solemnes a la medianoche. El segundo desvío tiene un perfume que engaña a los más listos, porque se presenta como hambre de excelencia, pero es adicción a la novedad. Saltas de método en método. Coleccionas técnicas como quien colecciona llaves que no abren ninguna puerta. Desinstalas una práctica a la semana de empezar y cambias la palabra, cambias la respiración, cambias la escena y confundes al cuerpo que solo necesitaba constancia para asentar la sinapsis nueva. Y lo haces porque en el fondo te asusta la quietud en la que la transformación de verdad ocurre. Esa quietud donde la repetición se vuelve maestra y te enfrenta con el silencio de no tener excusa. Y aquí la corrección no es prohibirte explorar. Es elegir un camino lo bastante simple y lo bastante estable para convertirlo en tu escala mayor. En esa secuencia de notas que un músico repite cada día no para impresionar a nadie, sino para recordar a sus manos quién manda. Respiración coherente que abre, palabra que dirige, escena que ensaya, gratitud que sella, microacción que encarna. 7 minutos que no negocias. Y a partir de ahí, si quieres adornar el día con variaciones, que sea sobre una base que ya suena sola, porque en la base está la libertad y en el adorno está el juego. Invertir ese orden es un modo elegante de permanecer estancado llamándolo búsqueda. El tercer desvío es el más sutil y por eso el más caro. Practicar sin emoción, mover el aire como quien sopla una vela que no ilumina nada. Traer una imagen como quien hojea un catálogo sin tocar nada. Pronunciar gracias con la boca apretada y el pecho en guerra. Y luego quejarte de que nada cambia con la amarga satisfacción de quien confirma su profecía. Y la rectificación, aunque te duela, no es alargar la práctica hasta convertirla en penitencia. Es reducirla a su esencia viva y encender el fuego justo para que el cuerpo crea. Si tienes 3 minutos, que sean 3 minutos honestos de respiración con exhalación más larga que la inhalación. Que sean 20 segundos de una escena tan breve y tan inevitable que tu mente no tenga cómo desacreditarla. Que sea 1 minuto de gratitud por la sensación mínima pero real que esa escena produciría. Calor en la cara, alivio en la nuca, peso que abandona los hombros. Y que sea una microacción ridícula que tu identidad no pueda discutir. Abrir el documento, escribir la primera línea del correo, beber el vaso de agua junto a la ventana, caminar al sol 5 minutos. Cerrar el portátil a la hora pactada, porque la emoción es la electricidad del circuito, y sin electricidad, la bombilla no se enciende aunque la instalación sea perfecta. Hay un cuarto tropiezo encubierto que responde al mismo patrón y merece que lo nombres para dejarlo ir. La culpa como gasolina, porque la culpa empuja fuerte durante 2 días y te devuelve el triple en agotamiento el tercero. Te promete rendimiento sin descanso y te entrega rachas de hiperactividad seguidas de parálisis. Y además instala una voz que se acostumbra a maltratarte cada vez que no llegas a una medida imposible. Cambiar culpa por gratitud no es un gesto blando ni un perdón irresponsable. Es una decisión de ingeniería emocional. Con la culpa el cuerpo cierra, con la gratitud el cuerpo abre. Con la culpa haces por miedo, con la gratitud haces por congruencia. Con la culpa buscas castigo, con la gratitud buscas continuidad. Y si lo que quieres es continuidad, reemplaza la autocrítica teatral por una revisión serena. Termina el día preguntándote dónde perdiste el hilo. Respira 3 veces. Vuelve a tu palabra. Trae tu escena en versión nocturna donde miras hacia atrás y agradeces 2 o 3 cosas pequeñas que sí ocurrieron. Y duérmete con ese sabor. Porque el primer pensamiento de la mañana se cocina con el último sabor de la noche.
Si has sentido cómo estos desvíos te describen con una precisión que incomoda, celebra, no porque te guste reconocer errores, sino porque la claridad te devuelve el timón, de ahora en adelante. Cuando el mundo te ofrezca pruebas para que merezcas sentir, recuerda que sentir es la prueba. Cuando la novedad te seduzca, recuerda que la maestría es una escala repetida hasta que suena sin pensar. Cuando la práctica se vacíe, vuelve a encender el mínimo fuego que tu cuerpo cree. Cuando la culpa te tiente, cámbiala por una gratitud exacta, no general, por una sensación que puedas tocar con el pulso. Y esta forma de corregir en el momento no requiere explicaciones largas, requiere una decisión de segundos, porque ahí se define si el tren vuelve a la vía o se pierde otra vez en la maleza. Ahora, con el terreno despejado de estas trampas, estás listo para escuchar con el respeto merecido la anatomía íntima de las 3 palancas que el 1% integra sin saltarse ni una. No porque seamos devotos de la rigidez, sino porque sabemos que el orden es el contenedor que impide que la energía se derrame. Y la primera palanca es la puerta por la que entras a tu casa, la respiración que desactiva la alarma de incendio y restablece el compás entre corazón y cerebro. La segunda es el jardín en el que ensayas el futuro con una escena tan corta y verosímil que el cuerpo la acepta como ensayo de algo inminente. La tercera es la cerradura que impide que el viejo inquilino vuelva a ocupar tu salón. La gratitud antes del hecho que fija el estado como quien sella con cera un documento para que no lo alteren. Y solo cuando esas 3 piezas están en su sitio, la microacción deja de ser un sacrificio y se convierte en la manera más natural de caminar desde el vestíbulo hacia la calle, con el mismo clima que ya instalaste dentro. Te pido que prepares tu atención como quien aclara la mesa antes de servir el plato principal, porque en la siguiente parte voy a darte la descripción operativa de cada palanca con el detalle que el cuerpo necesita para obedecer sin discutir. Tiempos, matices, sensaciones guía y la razón por la que el orden importa más que tu entusiasmo del día. Y cuando escuches esa anatomía, vas a reconocer mucho de lo que ya estás sintiendo. Solo que ahora lo verás organizado para que lo repitas sin perderte, y ese reconocimiento te dará la confianza para sostener 7 días la secuencia completa, y comprobar por ti mismo que el título que te trajo hasta aquí no era un anzuelo, sino una invitación a una casa que ya empezaste a habitar. Así que respira una vez más con exhalación larga. Deja que el pecho quede un poco más espacioso que hace 10 minutos. Para que la práctica deje de ser una idea que admiras desde la distancia y se convierta en una arquitectura íntima que te levanta por dentro sin pedir permiso. Vamos a abrir la puerta, caminar el jardín y cerrar con llave con la precisión de quien sabe que 1 milímetro cambia el destino de una cúpula. Porque aquí el orden no es capricho, es la física que evita que la energía se derrame. Y por eso comenzamos siempre por la respiración, como quien enciende el generador principal antes de subir los disyuntores de la casa. No quiero que cuentes como un robot, ni que fuerces el diafragma como si estuvieras imponiendo una ley marcial a tu cuerpo. Quiero que recuperes el compás que te pertenece, y que el mundo te arrebató a base de notificaciones. Inhala por la nariz como si te acercaras a oler algo que te importa. Siente cómo las costillas se abren no hacia arriba, sino hacia los lados, como un acordeón que recuerda su oficio. Sostén apenas un instante como quien escucha si hay alguien en casa. Exhala más largo de lo que inhalaste. Deja que el esternón descienda 1 centímetro y que los hombros obedezcan esa gravedad suave. No busques una cifra rígida. Permite que tu cuerpo te proponga su propio 5 por 5 por 7. Cuando ya entró en calor y mientras lo hace, mira con el rabillo de la mente cómo la lengua suelta su presión en el paladar, cómo la mandíbula negocia un armisticio, cómo el entrecejo cede 1 milímetro de arruga. Ese milímetro es un contrato, porque el corazón, al sentir el ritmo, comienza a enviar señales coherentes que el cerebro lee como estamos a salvo. Y cuando el cerebro lee a salvo, apaga la alarma que devora glucosa en guardias estériles. Y entonces aparece un silencio interno que no es vacío, es espacio.
y ese espacio es el único suelo fértil donde una imagen puede echar raíces sin que el viento la arranque al primer correo. En ese silencio vivo, vas a traer la segunda palanca, la imagen, pero no como quien pone un cartel luminoso en mitad de la noche para encandilarse, sino como quien abre una ventana a una escena que, si todo hubiera sucedido bien, sería inevitable. No quiero que te cuentes una epopeya que tu mente desacredite en 10 segundos, ni que diseñes 100 variables como si estuvieras dirigiendo una superproducción con presupuesto infinito. Quiero una secuencia de 20 o 30 segundos con detalles sensoriales lo bastante densos para que tu biología diga, esto podría estar pasando ahora. Imagínate sentado al borde de la cama con la espalda larga leyendo un mensaje de alguien a quien respetas y que te felicita por el trabajo sereno que cerraste en horario. Escucha la textura de su voz si no es texto. Siente el peso de tu propio cuerpo relajado sobre las plantas de los pies cuando te pones de pie sin resentimiento. Percibe el sonido del vaso de agua cuando lo apoyas en la encimera y el olor que entra por la ventana a esa hora en tu casa. Mira cómo tu mano cierra el portátil a la hora pactada con un ademán que no es huida, es cumplimiento. O imagínate llamando a quien amas para decirle con normalidad, sin euforia ni deuda, que dormiste de corrido, que despertaste con un cuerpo que coopera, que hoy llevas el timón sin necesidad de empujar. Y sostén esa escena no con los dientes, sosténla con el pecho abierto y el abdomen sin miedo. Deja que ocurra a la velocidad de la vida. Deja que se reubique sola si intenta volverse película. Y si tu mente quiere decorarla, baja el volumen del decorado y vuelve a tocar la madera de la mesa, la temperatura del aire, el sonido breve de un mensaje que no te ordena, te acompaña. Porque esos anclajes concretos son el lenguaje que el cuerpo entiende. Y cuando el cuerpo entiende, coopera. Y cuando coopera, ya no tienes que empujarte a actuar como si arrastraras un mueble por el pasillo. Simplemente te pones en pie y lo haces. Y ahora que la escena respira dentro de ti con el aire de la casa abierta, llega la tercera palanca, la gratitud antes del hecho. Y aquí voy a pedirte algo que parecerá pequeño, y sin embargo es la bisagra que separa a quien sabe de quien transforma. No repitas gracias como si tocaras una campana a la que ya no le queda bronce. No te obligues a sentir lo que no sientes con ese tono moral que te persiguió en otros inviernos. Permite que el gracias suba desde una sensación mínima pero real, derivada de la escena que acabas de sostener. El alivio microscópico que notarías en las sienes si esa conversación hubiera ocurrido. La temperatura medio grado más cálida que sentirías en el centro del pecho si cerraras en horario sin autoengaños. El aflojamiento preciso de la garganta si por fin dijeras lo que llevas postergando sin enemistarte con nadie. Y mira cómo ese gracias no necesita teatro. Es una oleada discreta que moja el borde de la playa y se retira dejando brillo en la arena. Si te sirve recordar un momento anterior de gratitud viva para encender el circuito, hazlo. Pero en cuanto encienda, vuelca esa electricidad sobre la escena nueva, como si conectaras un cable entre una batería probada y un motor recién instalado. Porque el cerebro no necesita saber la biografía de tu agradecimiento. Necesita sentir su voltaje, y cuando lo siente, etiqueta la escena como relevante, y la relevancia manda riego sanguíneo a la corteza prefrontal, y la corteza prefrontal, alimentada, te regala la microdecisión correcta, y la microdecisión correcta, repetida, es la identidad que estás construyendo sin discursos. Si en este punto notas que una parte de ti quiere acelerar, como si la vida debiera ya haberse rendido por el simple hecho de que respiraste 3 minutos y sentiste 20 segundos. Vuelve a la respiración y entrégale la quinta exhalación como quien ofrece un puente al vecino nervioso. Porque el orden aquí es circular. La puerta sostiene el jardín da sentido a la cerradura. La cerradura protege la puerta para que la casa te reciba mañana con menos trabajo. Y no vas a necesitar 40 minutos ni una montaña silenciosa. Necesitas honestidad y prioridad. 7 minutos antes de cualquier pantalla son suficientes si están llenos de intención correcta. De lo contrario, puedes coleccionar sesiones de 40 y salir igual de hambriento que entraste,
porque no es la duración, es la densidad. Y la densidad la da el estado, no el cronómetro. A medida que repitas esta secuencia cada amanecer, vas a descubrir algo que el 1% guarda con una mezcla de respeto y pudor, que la práctica deja de ser práctica y se convierte en tono base. Y desde el tono base las decisiones correctas cuestan menos, la asertividad no suena a pelea, el no se disculpa, el sí no se humilla. El descanso no se negocia con una culpa que ahora huele a cuarto de hotel. Y empiezan a ocurrir coincidencias que en realidad son correlaciones. La persona con la que no hablabas aparece justo cuando tu pecho ya no necesita convencerla. El proyecto que te asustaba pide una versión de ti que por fin puedes sostener más allá del primer impulso. El dinero llega por un puente que antes te parecía indigno o improbable porque lo mirabas con los lentes del miedo. Y al verlo ahora con los lentes del orden, lo recibes con elegancia y no como un botín. Y no lo digo como quien cree que el universo es una máquina de refrescos donde metes gratitud y salen billetes. Lo digo como quien ha visto una y otra vez cómo la coherencia interna reduce las pérdidas por fricción y libera energía para moverte hacia lo que ya estaba disponible pero tapado por tu ruido. Quiero que te lleves un secreto operativo que te salvará en mitad del día cuando el mundo te saque del carril. No necesitas repetir todo el ritual para regresar a casa. Basta con un bolsillo de 60 o 90 segundos. Ahí vuelves a la puerta con 3 exhalaciones más largas que las inhalaciones. Pronuncias en voz baja tu palabra llave como si te estuvieras llamando a ti mismo desde otra habitación. Traes la microescena en formato miniatura como quien mira el colgante de una foto. Dejas caer un gracias de voltaje suficiente como para que la garganta se ablande. Y vuelves al asunto en curso con el clima en orden. Ese bolsillo es un salvavidas discreto que no te hace dependiente de condiciones perfectas, ni te condena a todo o nada. Porque el todo o nada es la trampa favorita del ego cansado. Y nosotros estamos entrenando otra cosa: continuidad. Tal vez en este punto, una voz antigua te pregunte ¿qué sentido tiene todo esto si al final hay que actuar? Y me alegra que lo preguntes porque la acción es la consecuencia natural de un estado correcto, no su sustituto. Cuando sales del ritual con el pecho en su sitio, el siguiente paso deja de ser una montaña y se vuelve un escalón. Y tu trabajo no es subir el Himalaya cada mañana, es honrar el escalón que te corresponde hoy. Escribir el primer párrafo, hacer la llamada incómoda, enviar el presupuesto sin pedir perdón, salir a caminar 10 minutos al sol, apagar la luz a la hora que pactaste. Y ese escalón, hecho con el estado correcto, no te agota, te alimenta. Y mañana tendrás otro, y la semana tendrás 7, y con 7 escalones, a un ritmo que respetas, te encontrarás en un rellano que ayer te parecía una cima. Y ahora, después de haberte llevado de la mano paso a paso por esta práctica, después de haberte mostrado que no se trata de fórmulas mágicas, sino de hábitos internos que, cuando se sostienen con constancia, tienen la fuerza de rediseñar toda tu vida desde la raíz. Quiero que entiendas algo. Este camino no se recorre una sola vez, se recorre cada día. Y cada día puede ser el inicio de un cambio irreversible si decides quedarte en la presencia de lo que ya descubriste hoy. Has visto que con respiración, imagen y gratitud se abre un terreno distinto, un tono nuevo en el que las decisiones dejan de ser una lucha y empiezan a fluir desde la coherencia. Pero este es solo el comienzo. Porque lo que viene después es aún más profundo. Y no quiero que te pierdas la siguiente parte de este recorrido, que puede ser exactamente lo que estabas esperando sin saberlo. Por eso te pido que te quedes cerca, que no sueltes esta oportunidad de seguir caminando conmigo, porque lo que viene será más revelador todavía. Y si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu interior, aunque sea un poco, si sentiste que esto era para ti, entonces este es tu momento de dar un paso más. Suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campanita para no perderte nada, porque cada nueva parte está diseñada para llevarte más hondo, para abrir más puertas, y para que nunca más tengas que volver a empezar desde cero sin guía. Y no lo digo como una formalidad.
Lo digo porque sé que el simple hecho de decidir quedarte, de decidir recibir lo que viene, puede marcar la diferencia entre quedarte atrapado en lo mismo o caminar hacia la libertad que ya está llamando tu nombre. Así que te lo repito con todo el corazón. Suscríbete, acompáñanos. Comenta aquí abajo lo que más te movió hoy. Comparte este mensaje con alguien que lo necesita. Y prepárate, porque en la siguiente parte vas a descubrir la llave que hasta ahora nadie te había mostrado y que puede ser la pieza que faltaba en tu vida. Nos vemos en la próxima y créeme, lo que viene no es teoría, es transformación.